Bueno, pues continuamos, ¿vale? Esta es la segunda parte del vídeo. Es que ha pasado por aquí abajo una moto haciendo un ruidazo impresionante y he parado. Bien, vamos a hablar del déficit y la deuda pública, ¿vale? Estábamos diciendo que los estados tienen, el sector público tiene ingresos, ¿vale? Y tiene gastos. Igual que las empresas, igual que las familias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en tu familia si los ingresos son iguales que los gastos? Pues que no ahorramos, ¿vale? Pero que podemos vivir. Eso se llama un presupuesto en equilibrio, ¿vale? ¿Qué ocurre si los ingresos son mayores que los gastos, ¿vale? Pues eso quiere decir que nos está sobrando dinero. Y eso para un sector público se llama que tenemos superávit. Como comprenderéis, normalmente no ocurre esto de que los ingresos sean mayores que los gastos. Este año sí ha pasado en la Junta de Andalucía. El cierre del ejercicio, la Junta de Andalucía le ha sobrado dinero, ¿vale? Ha tenido superávit. Eso sí que es raro, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que los ingresos son menores que los gastos, es decir, que el sector público tiene que gastar más dinero de lo que está ingresando. Por ejemplo, actualmente, ¿vale? Actualmente con nuestra crisis del coronavirus, evidentemente el sector público tiene que gastar mucho más dinero de lo que está ingresando. ¿Por qué? Porque si las empresas cierran, las empresas no pagan el IRPF de los empleados, no pagan los seguros sociales, no pagan el IVA. Las empresas, al estar cerradas, están recaudando menos y por tanto no pueden ingresar, ¿vale? Si las familias no están ingresando tampoco pueden gastar como antes. Por tanto, el sector público reduce los ingresos y aumenta los gastos. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama déficit público, ¿vale? Déficit público, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando una empresa, el sector público tiene déficit, ¿vale? ¿Cómo sigue el gobierno de España actualmente pagando? Estáis viendo que hay muchas familias, perdón, que voy a ver un momento. Estáis viendo las noticias, si las veis. Yo sé que son muy deprimentes, pero de vez en cuando poned las noticias, al menos la parte de economía, ¿vale? Cuando dejen de hablar de los muertos y demás que ha habido en el día, que también ya tenéis edad para enteraros de las cosas que ocurren, pero por lo menos ved la parte de economía o bien ojead algún periódico, ¿vale? Aunque sea en digital, lo miráis en internet. Así no tenéis que ver las noticias que no queráis ver, pero sí veis las otras, ¿vale? Sí veis estas. Estáis viendo que hay muchas familias, hay muchos trabajadores que están en un ERTE, ¿vale? Que tienen un expediente de regulación temporal de empleo. Eso quiere decir ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, es decir, que te despiden temporalmente y que por tanto tendrían derecho a cobrar su desempleo, ¿vale? Su subsidio de desempleo, su paro. Pero que hay muchos que aún no lo han cobrado. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el sector público no tiene suficiente dinero para hacer frente a esos pagos, ¿vale? A ese gasto, porque tenemos déficit público. No hay dinero, no hay suficiente dinero. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿de dónde saca el sector público? ¿Cómo puede el sector público hacer frente a ese déficit público, ¿vale? Que actualmente es cada vez mayor, ¿vale? Se está incrementando ese déficit. ¿Qué puede hacer? Pues el sector público lo que hace es emitir deuda pública, ¿vale? O bien intentar que la Unión Europea le dé dinero, ¿vale? Pero emitir deuda pública. Mira, tengo aquí abajo, escucháis una conversación porque estoy en la terraza de mi casa aquí dándome el fresquito y hay una abajo unos señores charla de charla y se escucha todo, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que se me escucha bien. Bien. ¿Qué puede hacer el sector público? El sector público puede emitir deuda pública, es decir, ese déficit, esa falta de recursos, ese dinero que le falta, esos gastos más grandes que los ingresos, se llama déficit y lo puede financiar, puede buscar dinero emitiendo deuda pública. Estaréis escuchando hablar de, hay veces que sale en la tele, emisión de deuda pública, letras del tesoro, ¿vale? Letras del tesoro, bonos del Estado, tesoro,
Bonos del Estado, ¿vale? ¿Qué es todo esto? Pues todo esto es formas de emisión de deuda pública, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, el Estado saca letras del Tesoro, ¿vale? Bien. El Estado saca un documento que dice, por ejemplo, que yo, Eulalia Prieto, ¿vale? Eulalia Prieto, le da al Estado, imaginaros, le compra al Estado una letra por 1.000 euros. Y el Estado, o sea, Eulalia Prieto le da al Estado 1.000 euros, con lo cual el Estado está incrementando sus ingresos. Pero yo, ¿por qué le dejo al Estado 1.000 euros? Porque yo soy muy buena persona. Bueno, aparte de que yo soy muy buena persona, jijiji, ¿yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando una rentabilidad. ¿Os acordáis de la rentabilidad a mi inversión? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a mí el Estado dentro de X tiempo, ¿vale? Imaginaros, dentro de 6 meses, me va a devolver esos 1.000 euros y ¿qué? Más los intereses. ¿Yo cuándo me iré a comprar letras del Tesoro? Cuando yo tenga mucha seguridad, ¿vale? De que a mí me lo van a devolver. Y si no tengo mucha seguridad, ¿qué tiene que hacer el Estado? Que tenga mucho interés, ¿vale? Tendrá que intentar captar mi dinero aumentando los intereses. Ahora los que estéis pensando, a la vez que escuchando, pensando, estaréis diciendo, bueno, vale, aquí el Estado ha obtenido 1.000 euros, pero aquí, dentro de 6 meses, tiene que devolver esos 1.000 euros más los intereses. ¿Cómo lo va a hacer? Porque entonces estamos otra vez aumentando los gastos. Por encima de estos ingresos ingresamos 1.000, pero dentro de 6 meses tendremos que devolver 1.000 más los intereses. Entonces, ¿qué hace? Pues se vuelve a emitir más deuda pública. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que vuelven a captar dinero, vuelven a captar 1.000 euros o lo que sea, ¿no? Yo os pongo 1.000, pero después los tendrán que devolver esos 1.000 más los intereses, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacen? Pues vuelven a emitir otra vez deuda pública. ¡Bien! Si vuestros padres o madres están escuchando, dirán, la de economía está loca perdida, ¿no? Sí, es un hecho. Bien. A todo esto, ¿qué le está dando lugar? Que cada vez debemos más dinero y 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 más dinero. Y esto esto se llama la espiral inflacionista de la deuda pública, ¿vale? Espiral inflacionista. Inflación es que suban los precios, ¿vale? Pues ¿esto qué quiere decir? Una espiral, que borra más de la cuenta. Para atrás. Espiral de la deuda pública. Deuda pública. ¿Cuándo se termina esto? Pues de momento no se ha terminado, pero esto, como estaréis viendo, es totalmente insostenible, ¿vale? Nuestro sistema es insostenible. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, por esto. Porque no se puede gastar más de lo que se ingresa. En tu casa, mira, a mí me gustaría comprarme, ¿qué te digo yo? ¿Un chalet en la avenida? Claro. ¿Me lo puedo comprar? No, ¿por qué? Pues porque mis ingresos no me dan para eso. No puedo, ¿vale? Por tanto, ¿y el sector público? El sector público resulta que teniendo unos ingresos menores, más pequeños que los gastos, tiene que hacer frente a los gastos, ¿vale? Cuando decimos, le vamos a dar a todo el mundo una paga de no sé cuánto, maravilloso, genial, que no se quede nadie sin comer, por supuesto. Ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿De aquí? ¿De aquí? Pues eso es insostenible, ¿vale? Es insostenible. No estoy hablando de ideologías políticas, no estoy hablando de partidos políticos, Dios me libre. Estoy queriendo haceros ciudadanos libres y que penséis por vosotros mismos, que nadie os diga esto es así o asado y vosotros os lo creáis porque lo diga un político que se supone que es el que a mí me viene bien o que es el que me va a solucionar el problema. Porque el problema cada vez se hace mayor, ¿vale? Si aumentan los gastos y se reducen los ingresos,
esta situación es insostenible, ¿vale? Y esa era la diferencia entre déficit y deuda, ¿vale? Con esto habríamos terminado el tema, pero lo que a mí más me interesa de este tema es que aprendáis a comentar una gráfica, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el siguiente esquema de cómo se comenta una gráfica. Yo os he puesto aquí abajo dos gráficas, ¿vale? Vamos, os he puesto más. Os he puesto esta de ingresos y gastos públicos en España. También os he puesto una tabla y también esta que también es de ingresos y gastos públicos. Esta es la que vais a comentar vosotros, ¿vale? Quiero ver ese comentario. Fijaros, está hasta 2020. Luego voy a buscar si encuentro alguna en la que... Mira, vamos a hacerlo mejor. Yo os voy a hacer ahora el esquema y el miércoles en la clase os llevo otra gráfica nueva y os la comparto, ¿vale? Voy a ver si encuentro alguna gráfica de los ingresos y de los gastos coronavirus, ¿vale? Datos hay por ahí, a ver si encuentro alguna, ¿vale? Post-coronavirus, ¿vale? Esto sería pre-coronavirus, fijaros, ¿vale? Cuando comentamos una gráfica, y esto os va a servir para cualquier gráfica de este año, del año que viene, en primero de bachillerato, estéis conmigo o estéis en otro sitio, gráficas tendréis que comentar, ¿vale? Y ahora mismo, por ejemplo, si veis las noticias, a mí, por ejemplo, estoy siguiendo muchísimo El País, el diario El País, porque las gráficas de coronavirus que están haciendo son fantásticas, buenísimas, las mejores que he visto, ¿vale? Están sacando unas gráficas maravillosas. Bien, pues os voy a buscar una de coronavirus. ¿Qué es lo primero cuando ir tomando apuntes, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando se comenta una gráfica? Lo primero, título de la gráfica, ¿vale? ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Y quién la publica? En este caso diríamos, vamos a comentar una gráfica sobre la, comillas, evolución, ingresos y gastos públicos, porcentaje del PIB 2006-2020, cierro comillas, publicada por o cuya fuente es Eurostat y actualización del programa de estabilidad 17-20. ¿Vale? Me paro un momentito para que te dé tiempo de copiarlo o paras tú el vídeo, que también lo puedes parar. Bien. Lo primero, por tanto, el título de la gráfica y la fuente de la que hemos sacado la gráfica, es decir, si es el periódico tal, si es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, si es en este caso Eurostat, ¿vale? Que es una agencia de información. Bien, ¿de dónde porras hemos sacado la gráfica, ¿vale? Porque si te pone que es de Gráficas Pepito, pues ya me lo creo yo menos, ¿vale? Segundo, las variables. Anda, las matemáticas sirven para algo. ¿Qué son las variables? Para ti serían lo que tú llamas la X y la Y. ¿Aquí qué sería? ¿Qué tenemos en cada uno de los ejes, ¿vale? ¿Qué tenemos en este eje de aquí? Años, ¿vale? Y aquí ¿qué tenemos? No nos lo pone, ¿vale? No nos lo pone, pero tantos por ciento del PIB. Vamos, no nos lo pone, normalmente te lo pondría, te lo pondría aquí escrito, ¿vale? Pero son porcentajes del PIB, es decir, el 46% del PIB, el 40% del PIB, el 34% del PIB, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo. Bien, eso lo segundo, ¿vale? Ya hemos dicho que estamos comentando la evolución de esto, de dónde ha salido y cuáles son las variables. Tercero, ¿qué es lo que estamos representando? En este caso, ingresos y gastos, ¿vale? ¿Qué es lo que se está viendo? Ingresos y gastos públicos, ¿vale? Pues en esta gráfica podemos observar la evolución, ¿vale? De los ingresos y los gastos públicos entre los años 2006 y 2020, ¿vale? En porcentajes del PIB. Fijaros, ¿por qué en porcentaje del PIB? Podríamos dar en millones de euros, ¿vale? ¿Es bueno o es malo tener un gasto público de 10 millones de euros? No lo sé. ¿Es más o es menos que qué? No lo sé. Aquí lo estamos dando en porcentaje del PIB, que sabéis que es el Producto Interior Bruto de un país, ¿vale? El Producto Interior Bruto, la producción, todo lo que se ha producido, se ha fabricado dentro de un país. Ese es el PIB, ¿vale? Bien. Pues, en este caso, tenemos una gráfica
Y ya hemos visto cuáles son las variables y qué es lo que estamos comentando. Bien, el cuarto apartado, ¿vale? Vamos a ver propiamente, he dicho, la gráfica en sí. Borro lo de arriba, ¿vale? El cuarto. ¿De qué tendremos que hablar en esta gráfica? Bien, pues vamos a ver la evolución, ¿vale? Cómo evolucionan las variables, ¿vale? En cuanto a la estructura, aquí quiere decir estructura general, ¿vale? Y las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Un momento concreto, ¿vale? Coyunturas importantes, es decir, ¿qué momentos son importantes? Bien. En cuanto a la estructura general, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos una gráfica pintorraque por aquí, de lo que sea, ¿no? Años y millones de euros, ¿vale? Esta estructura general es ascendente, ¿vale? Aquí años y millones de euros. Esta estructura general es descendente. Bien, pero las gráficas no son así. Imagínate que yo tengo una gráfica así o una gráfica así. En la primera, la estructura general sigue siendo ascendente, pero ¿qué ocurre si yo te digo que me comentes este año en concreto, este momento del tiempo? Que dentro de una estructura general descendente tendrías una coyuntura descendente, ¿vale? Fijaros la diferencia entre este punto y este punto, ¿vale? Vamos a poner que este es el punto B y este es el punto C. Ay, que esto me da, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el punto B? Dentro de una estructura general ascendente tienes un punto, un momento coyuntural en el que se presenta un incremento y un decremento, ¿vale? Tienes un pico. Y aquí en el punto C tienes un pico pero descendente, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre la estructura general y la coyuntura de un punto en concreto? Aquí la estructura general, en la segunda gráfica, la estructura general sería descendente. Pero no es lo mismo estar en este punto que estar en este. ¿Por qué? Porque aquí en la coyuntura estás bajando, pero aquí en la coyuntura estás subiendo. Y aquí también estás subiendo, pero aquí estás bajando, ¿vale? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que la economía, esto apuntarlo por ahí muy importante, la economía es cíclica, es decir, la economía, ya estemos en un punto, en un punto, o sea, en una estructura ascendente o descendente, además de la estructura general, ¿vale? Ascendente, descendente, punto más elevado. Además de eso, siempre presenta altibajos, por eso decimos que es cíclica, ¿vale? Tenemos ciclos de subidas y de bajadas, ¿vale? Y por eso os digo que hay que ver la estructura general y también las coyunturas, ¿vale? Aquí que estamos viendo como estructura general, tenemos dos colores, el azul los gastos y el rojo los ingresos, ¿vale? Pues aquí estamos viendo como estructura general, bueno, tenemos una coyuntura clarísima entre el 2007 y el 2008, ¿vale? Aquí fue cuando pegó el cascajazo ya total, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de los pisos. Hasta este momento, ¿vale? Antes de 2007, ¿qué tenemos como estructura general? Que el rojo, es decir, los ingresos, están por encima de los gastos. Hasta aquí los ingresos son mayores que los gastos. Y por tanto, ¿esto cómo hemos llamado que se llama? Hemos dicho que se llama. Teníamos superávit, ¿vale? Pero a partir de 2007, ¿qué tenemos? Tenemos que los gastos, lo azul, los gastos, siempre están por encima de los ingresos, ¿vale? Los gastos son mayores que los ingresos. ¿Y eso cómo se llama? Déficit, ¿vale? ¿Qué parecía que estaba ocurriendo a partir del 16? Fijaros qué lástima, parecía que se iban a ir acercando, pero hijo de mi alma, ha surgido el coronavirus y esto evidentemente se ha ido a la porra, pero total, vamos. A la porra y que Dios nos coja a confesar. Bien, eso en cuanto a la estructura general, ¿vale?
podíamos diferenciar dos partes. Hasta el año 2007, ¿vale? Hasta el año 2007, los ingresos están por encima de los gastos, pero a partir del año 2007-2008, los gastos son mayores que los ingresos. Eso sería una estructura general, ¿vale? Bien, ¿qué coyunturas estaríais vosotros viendo? Echadle un vistacito antes de que yo os lo diga, ¿vale? Tenéis una primera que evidentemente ya os he dicho yo, ¿vale? Que es este punto de aquí, ¿vale? En el que se igualan, es el único punto en el que aquí el ingreso es igual al gasto, ¿vale? Se habría dado un punto de equilibrio, pero claro, a partir de ahí ya entramos en desequilibrio. Ese equilibrio solamente ocurre en ese momento, ¿vale? Solamente ahí, pero a partir de 2007, de esa coyuntura, estamos teniendo unos gastos mayores que los ingresos, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto os llama a vosotros la atención? Fijaros, aquí coincide en 2009, ¿vale? En el año 2009, ¿qué tenemos? El mayor punto... ¡Ay, corrí que lo he borrado! Los mayores gastos, ¿vale? Recordamos que el azul es gasto, y los más reducidos ingresos. Es decir, si los gastos son mayores que los ingresos, el punto en el que los gastos son los más elevados y los ingresos son los más elevados, ¿qué tenemos? El mayor déficit público, ¿vale? El punto con el mayor déficit público, ¿vale? Y después podríamos ir viendo, aquí hay otro que no tiene tanto gasto, pero sí, o sea, sí tiene los mismos gastos, aunque hay un pequeño repunte de los ingresos, ¿vale? Que esto fue en 2011. Aquí se reduce el gasto, ¿vale? Y después ya la trayectoria a partir de aquí, fijaros, que ya es similar, los dos suben, los dos bajan, y aquí se va, a partir de, podríamos decir, 2016, se ve una recuperación, ¿vale? Una mayor recuperación que parece que nos iba a ir llevando, si la tendencia continuaba, ¿vale? Este discontinuo, si esta tendencia hubiese continuado, nos habría llevado a igualar, ¿vale? O incluso a revertir la situación y que el ingreso hubiese llegado a ser mayores que los gastos, o al menos, ¿vale?, a que ese déficit público se redujera, se fuese reduciendo, decremento del déficit público, ¿vale? Ya hemos hecho nuestra evolución de la estructura general y coyuntural, ¿vale? Y lo que nos quedaría sería ver una conclusión, ¿vale? Apartado número 5, sabéis que lo más importante siempre es que tengas una conclusión. ¿Cómo concluirías tú esto? ¿Vale? ¿Cómo concluiríamos esto? Pues volvemos al principio, decimos, bueno, pues viendo la evolución, en la presente gráfica hemos visto la evolución de los ingresos y los gastos públicos entre los años 2006 y 2020, ¿vale?, sin haber tenido en cuenta la crisis del coronavirus, ¿vale?, que será el que os intente buscar para que hagáis vosotros en esta semana, ¿vale? Sin tener en cuenta la crisis del coronavirus, podemos advertir que hasta 2007 el sector público presentó superávit, pero a partir de ahí ha presentado déficit público, teniendo los mayores repuntes o los mayores déficits en los años 2009 y 2011, ¿vale? Esto nos puede hacer pensar en la insostenibilidad del sistema, ¿vale?, de financiación pública, dado que los gastos son mayores que los ingresos. Y ahora yo terminaría de una forma muy economista. Sabéis que los economistas analizamos las situaciones, pero no damos la solución, ¿vale? Damos todas las posibilidades. ¿Qué soluciones podríamos tener? O bien reducir los gastos, pero ¿cómo?
¿vale? ¿De dónde recortas? ¿De educación? ¿De sanidad? O bien intentar incrementar los ingresos. ¿Cómo? Normalmente, ¿qué hace el sector público? Aumentar, ¿qué? Los impuestos. Pero ahora piénsalo. Imagínate que nos aumentan los impuestos, ¿vale? Si yo tengo 1.000 euros, ¿vale? Y a mí me quitan un 20% para impuestos, ¿a mí cuánto me queda para gastarme? 800. Si ahora esos 1.000 euros que yo tengo, en vez del 20, a mí me quitan el 40, porque hace falta incrementar los ingresos para solventar estos gastos, ¿qué ocurrirá? Pues que a mí lo que me queda para gastar son 600, es decir, tendré 200 euros menos para gastarme. ¿Dónde me los gastaría yo? En las empresas, comprando cosas. No me iré al bar de abajo de mi casa, no me tomaré un café, con lo cual el señor del bar tendrá que cerrar el bar. No podré comprarme, ¿qué te digo yo? Un coche, el concesionario de los coches cerrará, no podré comprarme tantísimas cosas. Por tanto, ¿aumentar los impuestos reactiva la economía? No, señor. Aumentar los impuestos no reactiva la economía. Muchos economistas, ¿vale?, neoliberales, están a favor de todo lo contrario, de reducir los impuestos. Por ejemplo, si algunos de vuestros padres son autónomos, que me consta que sí, sabéis que aun estando cerrada el comercio, la tienda, la actividad profesional de tu padre y de tu madre, han tenido que pagar las cuotas de autónomo. 300 euros, 270 y tantos, 280 euros, que han tenido que pagar incluso sin haber trabajado. Después sacaron una subvención, ¿vale?, que si la solicitas te dan los 300 euros, pero los 300 euros ya te los han cobrado, ¿vale? Todavía la subvención no la han pagado, es decir, ese dinero lo está ingresando el sector público, pero todavía no, el autónomo no ha podido vender nada. Ese señor, ese autónomo, ¿va a poder comprar algo? ¿Va a poder reactivar la economía? No. Por ejemplo, eso lo podéis buscar porque no tiene mayor complicación, ¿vale? Os lo busco. Bueno, las cuotas de autónomo en Europa, en cualquier país, me voy a jugar, ¿vale?, que no lo tengo buscado. En cualquier país son mucho más reducidas, ¿vale? Cuota autónomo Europa. Vamos a ver qué sale por aquí. Fijaros, ¿vale? En cualquiera que busquéis. Espérate, aquí había otro que me gustaba más. Aquí. Así de triste. España, 260, ya te digo yo que es más, ¿vale? Reino Unido, bueno, 260 en España al mes. Reino Unido, anual, entre 13 y 58, anual, ¿vale? Los 260 de España, multiplícalo por 12 meses. Holanda, 50 euros anuales. Francia, 0 euros anuales. Portugal, 0 euros anuales, ¿vale? Así se fomenta que la gente se haga autónomo. Y así se fomenta que la gente no se dé de alta en la seguridad social y no pague impuestos. Claro, nosotros mismos estamos, desde nuestro sector público, estamos fomentando la economía sumergida, porque es que pagar 300 euros del tirón sin haber todavía arreglado ni un grifo si eres fontanero, ni arreglado un coche si eres mecánico, sin haber vendido un seguro si trabajas en el mundo de los seguros, es una aberración, ¿vale? Entonces, como conclusión, ¿qué podríamos decir? Que nuestro sistema es insostenible y que el sector público podría plantearse distintas formas de reactivar la economía para que no hagan falta tanto gasto público. ¿Es mejor darle a alguien un subsidio o darle a alguien un puesto de trabajo? Es mejor, yo que quiero que me den un subsidio o que entre gente a comprar en mi tienda. Yo quiero que entre gente a comprar en mi tienda, pero si a la gente no le hemos dejado dinero para gastar, pues a ver de dónde y cómo, ¿vale? Esa sería la conclusión que podríamos hacer a esta gráfica, ¿vale? El miércoles tenemos clase, ¿vale? Os pondré en esa clase otra gráfica distinta para que la hagáis sobre la marcha, ¿vale? Por si tenéis dudas, ¿os parece? Y las dudas que podáis tener de esto, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, ha sido muy bonita la clase, ¿verdad que sí? De la Odiseis. Besitos, adiós, Econolovers.